En esta presentación vamos a retomar el tema de los reservorios tight para entender por qué se los califica como no convencionales. Este tema ya se analizó en una charla general, pero ahora vamos a recurrir a gráficos y ecuaciones para completar el desarrollo conceptual. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Primero vamos a ver cómo se describen en imágenes estos reservorios. Después veremos por qué se los califica de no convencionales. Y para ello vamos a hacer un análisis detallado de los fenómenos capilares y sus diferentes manifestaciones. El desarrollo incluye el análisis de un modelo físico, que es el que nos va a permitir generalizar las conclusiones. La descripción visual de estos reservorios podemos resumirla en las siguientes imágenes. Imaginando que lo que estamos viendo es un corte que nos permite apreciar las capas sedimentarias, lo que estamos viendo es una acumulación convencional de gas con un cierre estructural, donde se encuentra perfectamente definido el contacto gas-agua en la base de la acumulación. Ahora, teniendo esta acumulación como referencia, una acumulación de gas del tipo tight suele estar más profunda, tiene un aspecto invertido y ocupa una extensión considerable, extendiéndose muchas veces por todo lo que se conoce como centro de cuenca, con un inicio más o menos regular a partir de cierta profundidad y una extensión en profundidad hasta donde se presentan pelitas asociadas a la roca generadora o basaltos donde ya no hay acumulación de gas. En simultáneo, estas acumulaciones suelen estar sobrepresurizadas a partir de un límite medianamente impreciso entre la zona de presiones normales y la de presiones anómalas. También aparecen acumulaciones aparentemente aisladas por encima de la acumulación masiva. De esta forma, cuando se hace una perforación a partir del nivel donde empiezan las anomalías de presión, se puede contactar una o más acumulaciones aisladas, además de la acumulación masiva de centro de cuenca. Sin embargo, aunque esta es una descripción adecuada para muchas de estas acumulaciones, debe tenerse en cuenta que lo que estamos viendo es solo una descripción de lo que se encuentra en subsuelo. Este no es un modelo explicativo y por lo tanto no alcanza para entender el origen y las aparentes anomalías de estos escenarios. Para entender el origen de estas acumulaciones, debemos empezar por analizar las fuerzas que gobiernan la distribución estática y dinámica de los fluidos en los reservorios de hidrocarburos. Básicamente tenemos que tener en cuenta las fuerzas gravitatorias, las que denominamos viscosas o de empuje, y las fuerzas capilares cuya contribución suele ser proporcionalmente pequeña en los reservorios convencionales. Las fuerzas gravitatorias son responsables de la segregación de fluidos en función de su densidad. Bajo su acción, los fluidos más densos se movilizan a las partes bajas de la estructura y de esta forma, lo que podría ser una mezcla uniforme de fluidos de diferente densidad se segrega espontáneamente. Las fuerzas viscosas son las que corresponden a los empujes externos al sistema. Cuando actúan, los fluidos se mueven hacia donde se los empuja y las capas más permeables movilizan más fluidos. De esta forma, si tenemos un medio poroso con dos niveles de diferente permeabilidad, cuando se inicia una eyección de fluido, el desplazamiento ocurre a una velocidad proporcional a la movilidad de los fluidos en ambas capas. En estos desplazamientos, la capa que se barre primero no es la que está en alguna ubicación especial dentro de la estructura, sino la capa que presenta mayor permeabilidad al juego de fluidos que se desplazan por el medio poroso. Por su parte, las fuerzas capilares suelen describirse y cuantificarse con ayuda de tres expresiones matemáticas que son complementarias y aplicables a diferentes situaciones. Vamos a analizar cada una de estas definiciones para entender cuándo deben emplearse y cuándo no, porque no cumplen con los supuestos a partir de los cuales fueron derivadas. La primera ecuación empleada para describir y cuantificar las presiones capilares es la que estamos viendo. Esta ecuación expresa que la presión capilar es simplemente la diferencia de presión entre la fase no mojante y la fase mojante del medio poroso. En un medio poroso donde coexisten dos fluidos inmiscibles, siempre que haya una fase englobada dentro de una curvatura generada en la interfase, esta fase es la no mojante y está a más presión que la otra fase. Esta podemos definirla como la definición estricta de presión capilar.
siempre es válida, tanto en condiciones de equilibrio hidrostático como durante desplazamientos dinámicos, pero tiene una limitación. Como no involucra parámetros de evaluación y aplicación directa, resulta difícil de emplear en cálculos de reservorio. La segunda definición relaciona la presión capilar con la diferencia de densidad entre los fluidos, la aceleración de la gravedad y la altura de la columna de los fluidos involucrados, medidas con respecto al nivel de agua libre, que es justamente el nivel en que ambos fluidos tienen la misma presión hidrostática. De esta forma, si con una determinada columna de gas se genera una presión capilar en el tope de la columna, al crecer esta, también aumenta la presión capilar en el sistema. Por las razones apuntadas, podemos llamar definición hidrostática a la que se basa en esta ecuación. Como se puede apreciar en esta imagen, que muestra diferentes calidades de medio poroso, en una misma celda visual de laboratorio, cuanto más intensos son los fenómenos capilares, mayor es el ascenso capilar que se produce. Esta ecuación presenta la ventaja de que se puede emplear directamente para interpretar y describir lo que ocurre en el reservorio, mediante variables que son fáciles de medir. En particular, la altura de las columnas de fluidos intervienen directamente en la evaluación de la acumulación. Sin embargo, esta ecuación es válida solo en condiciones de equilibrio hidrostático. La altura que interviene en esta ecuación corresponde al momento en que cesan todos los fenómenos dinámicos del sistema. Regularmente, estamos empleando esta segunda ecuación toda vez que dibujamos una curva de presión capilar. De ese modo, si tenemos un medio homogéneo en el agua, en que el agua y el gas ya han alcanzado el equilibrio hidrostático, si graficamos la relación entre saturación de agua y altura dentro de la estructura, obtenemos la curva que identificamos como curva de presión capilar, donde se pueden identificar la saturación de agua irreductible, el nivel de agua libre, el contacto gas-agua, cuya distancia al nivel de agua libre se relaciona a lo que conocemos como presión capilar umbral, y la zona de saturación de agua variable, que conocemos como zona de transición capilar. Por último, la tercera definición de presión capilar vincula a esta variable con la tensión interfacial de los fluidos, el ángulo de contacto de la interfase con el sólido y el radio de los capilares, cuando se considera un medio poroso muy simplificado formado por tubos capilares cilíndricos. Esta ecuación es la que explica y cuantifica la diferencia en el ascenso capilar de la fase mojante como función de la geometría poral, resumida justamente en un radio poral. A la definición asociada a esta ecuación podemos calificarla como definición microscópica, en el sentido en que involucra variables que solo son medibles dentro de la estructura poral. Esta tercera definición solo podemos aplicarla cuando podemos definir y cuantificar las variables que intervienen en ella. En la práctica es la ecuación que permite identificar rock types en función de la distribución de tamaños o radios de gargantas porales, y además resulta muy útil para explicar y cuantificar las fuerzas capilares en sistemas heterogéneos. A esta altura es importante responder una pregunta fundamental. Esta pregunta se refiere a la posibilidad de aplicar o no la ecuación que llamamos hidrostática a los reservorios tight. Eso es equivalente a preguntar si, también en estos reservorios, se han producido todos los fenómenos que permiten alcanzar el equilibrio hidrostático, de modo que se haya desarrollado la distribución de fluidos que describe la curva de presión capilar. En primera instancia, la respuesta a esta pregunta suele ser afirmativa en aquellos escenarios que presentan presiones normales. El mejor indicio que tenemos es que se trata de reservorios que han alcanzado el equilibrio hidrostático con las fuentes de agua superficiales. Pero no podemos responder a priori qué es lo que pasa en reservorios con presiones anómalas. Habida cuenta que los calificativos de sobre o subpresurizados justamente indican que son reservorios que no han alcanzado el equilibrio hidrostático con su entorno. Para entender lo que significa un sistema que no está en equilibrio de presiones con su entorno, vamos a analizar el fenómeno en una celda de laboratorio. Lo que estamos viendo es una celda cuadrada con tapas de acrílico de unos 30 centímetros de lado, en cuyo interior se empaquetaron dos arenas, en realidad esferitas de vidrio, de diferente calidad. En este modelo de medio poroso heterogéneo se crearon dos cuerpos más permeables, aislados entre sí, que vamos a denominar
de baja permeabilidad, y estos cuerpos están rodeados por una acumulación continua que, siendo unas 100 veces menos permeable, calificamos de arena de muy baja permeabilidad. Aunque ambos medios porosos son en la realidad muy permeables, la calificación obedece a que vamos a comparar esta celda con lo que ocurre en subsuelo en las acumulaciones tight, en donde los cuerpos más permeables cumplirían el rol de lo que regularmente denominamos sweet spot. También hemos dispuesto un ingreso de gas a presión y vías de escape de fluidos para cuando el sistema se presurice por encima de la presión atmosférica. El medio poroso incluye una fractura de muy alta permeabilidad simulada con una malla metálica plegada sobre sí misma que se comporta como una vía casi sin restricciones para el paso de fluidos. Externo a la celda se colocó una probeta graduada para medir los fluidos producidos durante el desplazamiento. El ensayo, en sí mismo, consiste en inyectar gas a presión por la parte central, permitir la salida de agua por los extremos ya indicados y registrar el volumen de agua expulsado a lo largo de la experiencia. En esta transparencia se pueden apreciar 4 etapas de este desplazamiento. Donde el avance del desplazamiento se puede apreciar en la acumulación de agua en la probeta, y también en el cambio de coloración del cuerpo arenoso central, donde la tonalidad cada vez más clara se asocia con la disminución de la saturación de agua. La cuarta foto corresponde al estado final de desplazamiento. Aunque en este momento tenemos todavía un 100% de agua en el resto de la celda, incluyendo el otro cuerpo de más permeabilidad, y la arena central está sobrepresurizada respecto al entorno, pero el desplazamiento se detiene porque el medio menos permeable actúa como sello capilar, dado que tiene una presión umbral cercana a 2 psi y la presión aplicada fue de solo 1 psi, equivalente a unos 70 centímetros de columna de agua. Como detalle de interés, se puede apreciar que la fractura, al no estar comunicada directamente con las vías de eliminación de agua, no permite el alivio de presión en el cuerpo central. Imaginemos ahora que trasladamos este escenario a una estructura de subsuelo. De modo que lo que vimos en una celda de laboratorio ahora es un escenario mucho más extenso y mucho menos permeable, correspondiente a una formación tight. Cuando se hace un pozo en esta estructura, y se obtienen los registros eléctricos, se puede apreciar que los cambios de saturación de agua se producen sin aparente zona de transición capilar, y el nivel de agua libre carece de sentido físico, puesto que no existen columnas hidrostáticas de gas y de agua que permitan establecerlo mediante extrapolación de presiones. Más aún, si quisiéramos escalar la curva de presión capilar del laboratorio a la forma convencional, esto es, haciendo coincidir el contacto de la curva de presión capilar con el primer punto de 100% de saturación de agua, nos encontramos con que la zona de transición capilar estaría ocupando por completo la acumulación en contraposición con lo que indican los perfiles de pozo. Pero, si para lograr una saturación de agua uniforme en la estructura, imaginamos que la curva de presión capilar tiene una zona de transición que no hemos detectado, con un nivel de agua libre muy por debajo de la acumulación, estaríamos suponiendo que la acumulación es mucho más extensa que lo que en realidad es. En realidad, ni la zona de transición capilar ni el nivel de agua libre son conceptos que se apliquen a este escenario, dado que, como ya vimos, la curva de presión capilar describe la distribución de fluidos solo cuando se alcanza el equilibrio hidrostático. Y el mecanismo de llenado de estos reservorios obedece a la existencia de presiones externas y no al establecimiento de columnas de fluidos en equilibrio. Lo que en el laboratorio se logró con ayuda de un equipo de presurización, en la naturaleza lo hace la propia roca madre durante el proceso de expulsión, que genera la sobrepresión necesaria para vencer los sellos capilares cercanos e inundar con hidrocarburos los cuerpos más permeables que va alcanzando a medida que prosigue el camino migratorio. Este modelo
de llenado de estas trampas explica la presión anómala respecto al entorno. Puesto que el llenado de la trampa requiere una sobrepresión para vencer las presiones capilares umbral de los medios de baja y muy baja permeabilidad que la integran, en realidad para entender la presión capilar en estos escenarios hay que recurrir a la ecuación estricta. De hecho, la máxima sobrepresión que hayan recibido estas acumulaciones son una medida directa de la presión capilar a que fueron sometidas. La baja saturación de agua, como la sobrepresión mide la presión capilar aplicada, en estos reservorios se pueden generar presiones capilares muy superiores a las que permiten las columnas de fluidos que pueden desarrollarse en los espesores de las propias trampas. A modo de ejemplo, en la celda de laboratorio se aplicó una sobrepresión, como ya se dijo, de 70 centímetros de agua en un espesor de apenas 15 centímetros. Llevando estos datos a subsuelo, es algo equivalente a aplicar una sobrepresión de 300 o 500 psi en espesores de 50 o 100 metros, donde las columnas hidrostáticas solo podrían generar diferencias de presión entre gas y agua de no más de 100 psi, unos 7 kilos por centímetro cuadrado. No entender este origen de las presiones capilares es lo que ha llevado a calificar las bajas saturaciones de agua en estos escenarios como subirreducibles, asumiendo que los cálculos deben hacerse con la curva de presión capilar luego de suponer que se alcanzó el equilibrio hidrostático. La ausencia de zona de presión capilar es un resultado del mecanismo de desplazamiento. En realidad, los cambios de saturación de agua en estos escenarios obedecen a cambios en la calidad de roca y no a zonas de transición convencionales, y los cambios de saturación no tienen por qué producirse solo en la parte baja de la estructura, sino donde haya cambios de calidad de roca que pueden ocurrir en cualquier parte de la estructura. Los reservorios aislados quedan explicados por la forma de la carga, donde cada cuerpo arenoso puede o no haberse comunicado con la fuente de generación de hidrocarburos y de la sobrepresión regional. Los problemas en la identificación del nivel de agua libre son solo un problema matemático tratando de aplicar un concepto físicamente inadecuado en estos escenarios. La habitual cercanía entre roca madre y roca reservorio ya fue explicada. Si todavía estos reservorios están equilibrando presiones con su entorno, eso explica los gradientes de presión anómalos, puesto que los gradientes hidrostáticos, los únicos presentes en acumulaciones convencionales, se sobreponen gradientes hidrodinámicos derivados de la eliminación de agua en lo que habitualmente denominamos tiempos geológicos. En realidad, la orientación de esos gradientes indica las vías migratorias para el agua que está siendo expulsada de estas arenas. El comportamiento de la matriz en yacimientos fisurados también se explica, pues como ya vimos, la presencia de fracturas internas no cambia el comportamiento de la matriz de baja o muy baja permeabilidad. Las fracturas internas, no comunicadas con el entorno de presión normal, hacen más productivos estos reservorios, pero no cambian sus propiedades relacionadas a la saturación de fluidos. Por otra parte, la producción de agua de niveles cercanos a horizontes tight también se explica en el caso de cuerpos de mayor permeabilidad que no han cargado hidrocarburos. Estos cuerpos tienen una sobrepresión regional, están saturados con agua y son de mejor permeabilidad que su entorno. Finalmente, las principales conclusiones de esta presentación podemos resumirlas en los siguientes párrafos. Los reservorios de gas tight pueden no haber alcanzado el equilibrio hidrostático. Las evidencias son abrumadoras. Por otro lado, las mediciones rutinarias de presión capilar en el laboratorio deben emplearse para estudios de rock types más que para cálculos de saturación de agua. En otras palabras, no se debe asumir un modelo de equilibrio hidrostático. Las variaciones de saturación de agua deben estimarse a partir de perfiles y las saturaciones de agua representativas, así como la salinidad de estas acumulaciones, solo pueden medirse en coronas extraídas con ese objetivo y preservadas adecuadamente. Esto último implica que las mediciones de laboratorio deben respetar las condiciones de reservorio. En otras palabras, el verdadero laboratorio está en el subsuelo y como está en condiciones de no equilibrio, el modelado convencional, curvas de presión capilar, no resulta adecuado. Continuando con las conclusiones, hemos visto que la ubicación de los contactos no son el resultado de columnas de fluidos equilibradas y la geometría de la acumulación está determinada por la distribución de rock types. No debe esperarse que surjan reservas a partir de zonas de transición capilar aún no detectadas que, con modelos simples,
se plantean como necesarias para justificar las bajas saturaciones de agua encontradas. Y como conclusión principal, podemos decir que las propiedades que denominamos no convencionales derivan fundamentalmente de condiciones de no equilibrio y del predominio de las fuerzas capilares sobre las otras fuerzas que habitualmente consideramos convencionales.